la dedicación, el templo del Señor, hermoso. ¿Sabe que yo estaba en el banco y cuando vi pasar los niños me recordaba cuando mi Melo y mi Pri pasaban aquí adelante, cuando iban a la escuelita dominical? Recordaba esos momentos, ¿sabe? Iglesia del Señor, cuando mis niñas nacieron, aquí en este lugar el Señor primeramente restauró mi matrimonio. Mi primer milagro es mi esposo, aleluya, porque mi esposo estaba metido en el satanismo. Mi esposo creía en San la Muerte, tiene 3 tatuajes en el cuerpo, donde él era devoto de San la Muerte, aleluya, y de aquellas tinieblas el Señor lo rescató. Venía yo en este lugar solita, recuerdo. Alabado sea el nombre de Jesús. Unos jovencitos me predicaron la palabra de enfrente de la casa y sabe que llegué en este lugar y ese fue mi primer milagro, ver la conversión de mi esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy verlo predicar la palabra, un siervo del Señor, mi corazón se goza. En este lugar Dios restauró. Aquí en este lugar fue donde mis niñas crecieron, donde yo les entregué a mi Melo y a mi Pri. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que después de 7 años estar en este lugar, cuando sacaba el cálculo bien, el Señor nos habla y nos manda a aquel lugar de Paraná a servirle, aleluya? Hemos pasado así, yo digo como que el Señor nos procesó, aleluya, y nos preparó y nos envió a aquel lugar a servirle. Es por eso que mi esposo decía que somos de este lugar, porque en este lugar hemos conocido a nuestro Señor y Salvador, hemos conocido el amor de Dios, nos hemos bautizado, aleluya, en las aguas bautismales, en esta iglesia, aleluya. Amo, renuevo, vuelvo a decir a mi siervo, mi pastor, aleluya, y no es por aleluya, honrar al hombre, es un siervo de Dios, mi pastor y su esposa, aleluya, en los momentos más difíciles, aleluya, lloraron al lado nuestro, junto a muchos de ustedes que están en esta noche, en este lugar. Así que quiero agradecerle por cada oración, aleluya, que hizo a favor de mi familia, después de estar 2 años sirviendo allí en Entre Ríos, aleluya. Habíamos venido a un aniversario con mi familia. Ya éramos mis 3 hijos, porque tengo un varoncito que es entrerriano, un paranaense, que el Señor me regaló, aleluya, Misael. ¿Sabe qué? Cuando regresamos en diciembre, recuerdo bien, un día sábado, volvíamos de regreso allí a Paraná, un vehículo, una Surán, con un jovencito de 24 años nos impactó en el auto que íbamos junto a mi familia. Yo recuerdo en aquella mañana habíamos puesto los cinturones de seguridad. Misa era chiquito, aleluya, hacía mucho calor. Mis niños iban durmiendo y en aquel momento iba compartiendo todas las cosas maravillosas que habíamos recibido en este lugar. Iba con mi esposo hablando y en un momento siento, aleluya, que empezamos a girar con el auto, aleluya. Girábamos y yo recuerdo que miré hacia el costado y lo veo a mi esposo que sostenía muy fuerte, aleluya, el volante. Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque pensé que se había roto, aleluya, algo del vehículo, las ruedas. Nunca sentí ni vi que había sido un vehículo que nos chocó. Y sabe que en aquel momento, cuando estábamos en ese lugar, comencé a elevar un clamor, aleluya, mi Señor y mi Salvador, y le decía, Señor, salva, Señor, a mi familia, salva a mi familia, Señor, aleluya. Sabe que el auto se detuvo, 2 cuadras giramos con el auto. Alabado sea el nombre de Jesús. En aquel momento, cuando el vehículo frena, aleluya, recuerdo que mi esposo me decía, quédate, porque eran tantos los vehículos que pasaban. Le voy a preguntar a mi esposo, ¿a dónde fuimos? No me acuerdo, Panamericana. En Panamericana fue, hermano. ¿Sabe lo que era? Iba mucho tráfico, aleluya. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando bajo, primero giré mi cabeza y miro para allí, Melody, mi nena, que en aquel momento tenía 8 años, no me respondía. Y mi bebé comenzó a llorar, Misa tenía 2 años. Y recuerdo que Pri se despierta a la misma vez y le digo, hija, sácate el cinturón, hija, ayúdame porque Misa está llorando.
pero mi inquietud era porque Melo no reaccionaba. Y cuando miro en aquel momento, comienzo a ver que mi hija comenzó a largar sangre por su cabeza. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Una nena que corría, jugaba sana, caminaba, me ayudaba a servir en la iglesia de Paraná. Me decía: mamá, no te preocupes porque yo voy a limpiar la iglesia, mamá. Era una obrera, aleluya, del Señor. Con 7 años trabajaba para mi Señor. Estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Y en ese momento, cuando veo que esto pasa, me dice mi esposo: baja. Cuando salgo pude sacar a Misa, la pude sacar a Pri. Y doblé mi rodilla porque la gente decía, se empezó a juntar gente, no sé en qué momento, llegaron los medios, doblé mi rodilla, aleluya. Porque la gente decía: está muerta, esa nena está muerta. Y yo doblé mi rodilla. En el nombre de Jesús empecé a clamar y le decía: Señor, yo dejé todo para servirte. Aleluya, yo dejé todo, dejé mi congregación, dejé a mi familia en este lugar. Tú eres fiel, Señor. Yo te reclamo la vida de mi hija. Yo te pido que tú en esta hora hagas un milagro en ella. ¿Sabes qué? Aleluya. Yo hoy puedo entender que mi hija en ese momento murió. Mi hija murió porque el Señor muchas veces me lo mostró. Y a través de esa oración, aleluya, que hinqué mi rodilla, aleluya, yo pude ver el milagro porque el Señor, aleluya, en ese momento volvió a verlo y escuchó mi oración. Me acuerdo que mi esposo me dijo, aleluya, mamá, del otro lado del vehículo, me decía: tápate los oídos y mira al Señor, me decía. Aleluya, en ese momento me levanto como pude. Vino un varón y me entregó la Biblia. Me entregó una Biblia que entre el choque había quedado, aleluya, tirada. Y un varón me dijo: sierva, ¿quién tiene su espada? 4 meses internado en Hospital Posada. Mi hija perdió, aleluya, masa encefálica. Perdió la mitad del cráneo, aleluya, bendito sea el Señor. En ese día recuerdo que me pasaron el celular. Y me dieron el teléfono y no podía discar, no podía llamar a mi pastor, no podía llamar a ningún hermano, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando llegó en aquel lugar, en el hospital había paro. Recuerdo que llegó mi pastor, aleluya. Lloró al lado mío, junto a mi hermana Rosana, nunca lo dejaron. Junto a mi amada iglesia, por eso este lugar, yo lo amo, este lugar. En mi casa, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. 4 meses internado en el Hospital Posada. Todos los días me decían: tu hija está descerebrada, mamá. Tu hija está descerebrada. Conformate porque para ella ya no hay vida. Pero creemos en un Dios de poder, aleluya, en un Dios de milagro que cambia las circunstancias, que cambia, aleluya, todo diagnóstico. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Con mi esposo, aleluya, recuerdo que mi familia, mis niños, mi Priscila y Misael, me cuidaron algunos hermanos, el pastor, el hermano Beto, Eli, mi suegra, aleluya, Dios me los bendiga, porque fueron un sostén tan importante. Mi hermano Cristian, Andrea, aleluya, Dios me los bendiga. Y mucho, mucho, porque en ese tiempo hubo hermanos, congregaciones de distintos lugares que estuvieron clamando. Dios les bendiga, aleluya, a cada uno. ¿Sabe qué? Después de estar 3 meses en aquel lugar, 12 operaciones le hicieron a mi hija. Hoy tiene una plaqueta, una válvula, aleluya. Oh, me dijeron: ella va a quedar en estado vegetativo. Perdió el habla, perdió la visión. Por 1 año no escuché la voz de ella. Le pedí a mi Señor, devuélvele. Yo quiero escuchar que mi hija me diga mamá, que me vuelva a decir mamá. Y yo le doy tantas gracias. Hoy está en
corazón de alegría porque hoy estoy con mis 3 niños. Pese que muchas veces me dijeron tantas cosas, esa es mi ofrenda hoy para mi Señor. Traerle en estos 35 años a mis hijos, aleluya, a la casa del Señor. La operaron a Melody varias veces. Le falló su válvula varias veces. Recuerdo que yo en mi ignorancia iba, aleluya, a la iglesia, iba al hospital a verle cuando le hicieron el traslado. Tuvo la tráqueo, un botón gástrico para alimentarse. Fueron momentos muy duros, muy difíciles para nuestra familia, pero Dios nunca lo desamparó. El Señor nunca me abandonó, aleluya. ¿Sabe qué? Yo le decía a Melo cada vez que iba, me miraba la doctora porque pensaban que estábamos locos con mi esposo, porque yo no iba así como hoy estoy llorando estas lágrimas de agradecimiento a mi Dios. Yo en aquel lugar iba, en el hospital, iba con mi guitarra y empezaba a adorar al Señor, a cantar, aleluya, proclamaba sanidad sobre la vida de mi hija. Orábamos con mi esposo por los enfermos, vidas se seguían salvando, pese a ese desierto, pese a ese proceso que estábamos viviendo como familia, aleluya. ¿Sabe que yo le decía a Melody? El enemigo nos quiso destruir, el enemigo quiso matarte, hija, aleluya, pero está vencido. Le hablaba a mi niña que no me hablaba, a mi niña que no daba ni un movimiento. Hija, la risa va a ser la señal, la risa va a ser la señal de la victoria. Y iba y proclamaba esa palabra. Después de 6 meses, aleluya, se convocaron los médicos, los neurólogos vinieron, hicieron una reunión porque Melody empezó a sonreír. Melody empezó a sonreír y yo no entendía porque para ellos era algo que estaba pasando raro, aleluya. Y me dijo: mamá, tu niña comenzó a sonreír y eso significa que su cerebro, aleluya, algo se despertó, aleluya. Santo Maikía, la yacía aquí, Maicía. Hay poder en tu nombre, Jehová, aleluya. Oh, pidieron todo un equipamiento porque me dijeron que mi hija iba a ser electrodependiente. Aleluya, empezamos a orar junto a mi esposo. Bendito Dios, yo rechazaba. Melody le van a sacar la tráqueo. Melody no va a tener el botón. Melody va a comenzar a hablar, aleluya. Bendito esta locura, aleluya, que creen, aleluya, en el evangelio que es poder de Dios. Aleluya, ¿sabe qué? Antes que le den el alta a mi hija, junto a mi esposo y viene, aleluya, la kinesióloga y le digo: quiero volver a pedirle una vez más que le hagan a mi hija el estudio porque yo quiero saber si Melody le van a sacar esto. No, mamá, rechazaban. Doctora, antes de que mi nena salga de este lugar, quiero que le hagan el estudio. Tanta mi insistencia que le hizo el estudio, aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Me dice: hoy le vamos a tapar la tráqueo. Ahí empezó el Señor a orar. Aleluya. Hoy, mamá, le vamos a tapar por 5 minutos. 5 minutos. Si a tu nena en 5 minutos vos la ves que se empieza a poner morada, que empieza a toser, aleluya, llamanos porque le volvemos a poner la tráqueo. Para la gloria de Dios, en esa habitación clamaba: Señor, ya me entregaste la victoria. Señor, ya me entregaste la victoria. Pasaron 15, pasaron 20, pasó 1 hora, pasaron 12 horas y le sacaron la tráqueo para la gloria de Dios. Oh, me llevé mi hija sin ningún aparato, aleluya. Me la llevé a mi hogar, aleluya. En mi hogar el Señor siguió la obra. Pude escuchar que mi hija me empezó a decir por lo bajo. En el hogar cuando cocinaba me decía, como si fuera un gatito más. Me llamaba y yo decía a mi esposo: yo la estoy escuchando a Melody, que Melody me está hablando, amor. Aleluya, aleluya. Y ahí fue cuando Melo volvió a decirme: mamá, muchas lágrimas derramado, muchas lágrimas hemos pasado.
pasado como familia, pero Dios es fiel. Dios nos procesó, nos entregó un ministerio, aleluya. Estamos sirviéndole al Señor y no servimos de palabra, servimos a nuestro Señor porque lo hemos visto obrar, porque hemos visto su poder a favor de nuestras vidas, aleluya. Y en esta tarde no me voy a seguir extendiendo, porque si tengo no va a alcanzar el culto para contar todos los milagros que día a día estamos viendo, aleluya. Falta poco. Hoy el Señor me habló en aquel hospital a los 4 meses antes de irme. Yo le decía: Señor, entrégame una palabra, Señor, entrégame. ¿Qué vas a hacer? Porque tú tienes el poder para llevártela o para darle vida, añadirle vida para que se quede en este lugar. Oh, aleluya. ¿Sabe qué? Vino un varón que no conocíamos en la terapia aquí en el hospital Posada. Mi esposa me dice: mami, ¿querés comer una ensalada de fruta? Estábamos los dos esperando el parte médico, los dos sentados en una escalera en esa terapia, aleluya. Y pasa este varón vendiendo ensalada de fruta, aleluya. Le compra a mi esposo la ensalada y cuando se iba caminando me dice: Jeremías 33:6, he aquí que yo traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad, aleluya. Fortalezcanse porque hay victoria y desde ese día, aleluya, camino por fe, aleluya. Y por eso en esta tarde te invito a ponerte en pie para que juntos adoremos el nombre del Señor. Invito a mis hijos que vengan a adorar en esta tarde, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús.